Vamos a cambiar de tema. Ayer dio a conocer el gobierno municipal una noticia importante porque esta misma semana Uber anunció que comenzaba a operar en Río Cuarto y ayer el gobierno municipal detectó el primer chofer trabajando para Uber, retuvo el vehículo y se somete a la posibilidad de recibir multas de hasta 6 millones de pesos según la legislación aprobada en el Consejo Deliberante. Hubo hoy también movilizaciones de taxistas y remiseros vinculados a este tema. Queremos conocer la opinión, después de que se expresara el oficialismo y el gobierno, de la oposición. Estamos en comunicación con Gonzalo Parodi, jefe del bloque de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen mediodía. Gonzalo. Bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación con el jefe del bloque de la oposición. Uber, recordemos que viene de un proceso en Río Cuarto. Primero abrió la instancia de inscripciones. El gobierno en ese momento envió un proyecto de ordenanza para reforzar la legislación que apunta a impedir que haya autos que hagan viajes y que conformen un servicio de pasajeros por fuera del servicio establecido en Río Cuarto. Recordemos que en Río Cuarto está regulado tanto el servicio de taxis como el servicio de remises. Se genera una legislación que establece una prohibición o que tienen que funcionar con las mismas reglas que el resto y con multas de hasta 6 millones de pesos. Lo mismo, Uber esta semana anunció que empezaba a operar en Río Cuarto porque argumentó que la legislación que se ha aprobado no se refiere a estos viajes compartidos, como le llama Uber. Digamos, busca una clasificación distinta precisamente para quedar fuera de la legislación vigente. Paralelamente, en Córdoba capital, una noticia que se puede usar como un antecedente de lo que está pasando en Río Cuarto, el Ministerio Público Fiscal determinó que, de acuerdo a la legislación vigente en Córdoba capital, Uber no estaba en condiciones, no tenía la habilitación necesaria para funcionar en la ciudad de Córdoba. En la capital provincial también se establecieron fuertes sanciones en contra de Uber, que no es en contra de Uber, no es en contra del funcionamiento de Uber, sino que Uber se someta a las mismas reglas que se someten todos los otros. ¿Por qué? Porque en Río Cuarto, por ejemplo, alguien que tiene un remis o un taxi tiene que someterse a la legislación vigente, tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que contratar ciertos seguros y tiene una tarifa regulada. En el caso de Uber señalan que funcionan por fuera. Ese sistema, la tarifa es la que quieren, la que surge de la oferta y la demanda, y las regulaciones no les alcanzan. Bueno, como decíamos recién, vamos a hablar con Gonzalo Parodi de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día, Marco. Disculpa que la internet del consejo se ve que funciona mal y no puedo salir como me hubiera gustado. Disculpa. Bueno, Gonzalo, lo importante es tener la postura de la oposición, ¿no? ¿Cómo ven esto que está ocurriendo? El hecho de que se haya demorado el primer auto de Uber, que lo hayan retenido y que el gobierno, bueno, esté avanzando en los controles, ¿no? La posición nuestra fue clara, que estábamos a favor de reglamentar Uber, que sabíamos que iba a llegar a la ciudad, lo dijimos hace 15 días, que prohibir era una posición que no iba a resolver ninguna circunstancia que se planteaba con la llegada de las nuevas aplicaciones. Es querer tapar el sol con las manos, es ir en contra de los avances tecnológicos, es ir en contra de lo que ya definió la gente en muchísimas ciudades del país. La gente eligió principalmente por el bolsillo, por tener otra prestación del servicio, y eso es lo que terminó pasando en el resto de las ciudades y que va a pasar en Río Cuarto. Entonces dijimos, si la política, en vez de trasladarle los problemas que debe resolver la política, se lo pasa a la justicia para sacarse el problema de encima, sabemos cómo termina. Con Uber funcionando, porque así pasó en todos lados, teníamos las experiencias previas, y termina funcionando en la ilegalidad cuando la justicia responde ya con un sistema afianzado, como pasó en Buenos Aires o en Córdoba, pero sin la posibilidad del Estado de poder reglamentar, de poner condiciones, de que haya una competencia
leal y de que estas empresas tributen para con el Estado. Gonzalo, ¿no sería más fácil que Uber se ajuste a la legislación vigente? Bueno, ellos se plantean como una aplicación de contacto, de viajes compartidos, así lo han hecho en todos lados donde llegaron, pero tenemos la experiencia que tomó Mendoza, por ejemplo, de regularlo antes de que llegara a la ciudad, y le terminó imponiendo el cobro de un impuesto, de condiciones establecidas para que puedan funcionar. Y digo, esto, Marcos, también te da la posibilidad de discutir la ciudad de Río Cuarto, ¿no? Porque yo no veo a Uber aislado de las decisiones que se han tomado en el último tiempo, que es esto de poner el piloto automático y no debatir los grandes temas de Río Cuarto. Le dijimos que no a Lisi, le decimos que no al horario corrido, le decimos que no a Uber. Hay una mirada de prohibir todo lo que quiera producir desarrollo en la ciudad, pero en este caso sabiendo aún y queriendo ser complaciente de un sector en donde se le termina mintiendo, porque decirles a los trabajadores, yo quiero cuidar a los taxistas y remiseros, pero los quiero cuidar diciéndoles la verdad y viendo cómo hacemos para que no haya una competencia desleal fuera de la ley, no solamente tomando una decisión de decir vamos a prohibir sabiendo que no puede controlar el municipio. Esto que yo te escuchaba antes, un auto, cuando se empieza a proliferar, si no se pueden controlar las hordas de motos, si no se puede controlar las 500 chapas de taxi truchas que hay en la ciudad, imaginémonos cuando esto empieza a crecer en la ciudad. Porque ¿qué habría que hacer, repito, Gonzalo? es la que eligió. ¿Qué habría que hacer? ¿Legislar distinto? ¿Cambiar esta ordenanza? Modificar. Hay una ordenanza del 2001. Tenemos la posibilidad de debatir qué transporte público y semipúblico queremos en la ciudad. Tenemos la posibilidad de modificar una ordenanza que se pensó hace 23 años. Entonces, digo, es una gran oportunidad de empezar a ver qué mirada tenemos de la movilidad urbana, qué mirada tenemos de el transporte público en la ciudad, qué vamos a hacer con los taxis y remises, cómo vamos a empezar a sacarle también la cantidad de presión que tienen los mismos, la cantidad de exigencias que a veces son absurdas, cómo hacemos para que estas aplicaciones tengan que cumplir con alguna normativa, cómo hacemos que estas aplicaciones que van a llegar tengan que tributar. A ver, yo te doy el ejemplo de Mercado Libre, lo que tardó en regular el Estado durante 20 años, que era bancarizar a todos los ciudadanos argentinos, lo hizo Mercado Libre en un año. Entonces, querer ir en contra de estos avances tecnológicos es seguir mirando una ciudad en blanco y negro, cuando las ciudades modernas se miran a colores, se miran de manera digital y no de manera analógica. Sí, Repito, sí, eso está claro, Gonzalo. No es bueno alambrar la ciudad, claramente. El tema es que muchas de estas aplicaciones, hay incluso trabajos periodísticos, investigaciones, no aceptan ningún control del Estado. No lo aceptan por principio, digamos. Repito, en Mendoza a Uber se lo sentó antes en la mesa y se está estableciendo una legislación que seguramente va a tener carácter provincial, en donde va a tener que cumplir con todos estos requisitos que yo te mencionaba anteriormente. Entonces hay una actitud proactiva del Estado, digo, la cantidad de funcionarios municipales, legisladores, fiscales, jueces, mientras todo eso pasa el mundo avanza y mientras todo eso pasa la ciudadanía decide. Entonces hoy ya tener una norma prohibitiva en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es imposible cumplimiento. Aún declarándolo ilegal, el 30% del trabajo de Uber ya lo realizan los taxistas, es decir, es anacrónico cuando termina resolviendo el Estado, porque no quiso sentarse antes a ver cómo ordenamos las modificaciones que se van generando en el mundo laboral, tecnológico, y en la modernización que está llegando para quedarse y para profundizarse. Entonces, repito, nuestro camino siempre fue el de regular, y el camino de regular es establecer condiciones, es que un Estado esté presente verdaderamente, porque cuando vos prohibís, lo único que haces es que esté en la clandestinidad y en la ilegalidad y en la deslealtad de la competencia. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Un gusto. Gonzalo Parodi, bueno, instalado, sigue la polémica por Uber en la ciudad, ¿no? Ha comenzado a funcionar y el gobierno retuvo el primer vehículo, el primer chofer de Uber, y bueno, surgen estas posturas, ¿no? La de la oposición es, bueno, lo que hay que hacer es que funcione Uber con otra regulación, con otra normativa, que habría que modificar la legislación vigente.